Hola, buenos días. Esto es para los grados octavos. Recuerden que deben copiar esto en su cuaderno antes de volver a la presencialidad en el colegio. Con octavos vamos a trabajar lo que es el pasado, y en este caso el pasado del verbo to be. Eso lo deben copiar en sus cuadernos. El verbo to be, que es zero estar, tiene únicamente dos formas en pasado, que es was y were. Empleamos este verbo para conectar un sujeto o un pronombre o una persona con complementos de edad. Cuando hablo de edad, es la edad que tuvimos en el pasado. En español empleamos el verbo tener. Yo tuve 15 años, yo tuve 25 años, yo tuve 30 años, pero en inglés empleamos el verbo to be. Ubicación geográfica es cuando decimos en dónde estuvimos. Yo estuve en la escuela, en el parque, yo estuve en Cartagena. El origen. Cuando hablamos de origen, estamos escribiendo el lugar de donde venimos. Yo soy de, nosotros somos de Colombia, Antioquia, Bello, etc. Lo usamos para hablar de ocupación. Ocupación, profesiones. Ella fue doctora, él fue profesor, nosotros fuimos docentes. Y para hablar de relaciones interpersonales, la amistad no es una profesión, pero yo puedo decir nosotros fuimos amigos. Amigos no es profesión, pero es una relación personal. Nosotros fuimos compañeros de clase, nosotros fuimos vecinos. Lo usamos para hablar de fecha y hora. Fecha y hora en el que ocurrió una actividad por lo general. El desayuno fue en la mañana, el almuerzo fue al mediodía, el examen fue en la tarde, la telenovela fue en la noche, ¿cierto? Sentimientos, sensaciones, lo que se dice en inglés feelings, estar feliz, o yo estuve feliz, tú estuviste triste, estábamos enojados, estuvieron asustados. Esos son sentimientos. Características físicas, descripción. Yo era alto, yo era bajo, yo era gordo, yo era flaco, bonito, feo, etcétera. Son características. El último es lo que se llama un gerundio, pero es un poco más avanzado. Es lo que se conocen como formas progresivas. Yo estuve cocinando, tú estuviste durmiendo, él estuvo hablando, ¿de acuerdo? Para los pronombres personales en singular, es decir, I, he, she, it, utilizamos was. Para los demás pronombres, you, we, they, que serían los plurales, empleamos were. Listo. Pero ¿cómo así? No entendí todo eso que dijo el profesor anteriormente. Hagamos unos ejercicios. Comencemos con lo que es la edad. Vamos dando el espacio. Cada sujeto tiene su verbo to be y un complemento diferente, pero el verbo to be va a ser igual siempre. Fíjense muy bien. Hablemos de edad. I was, last year, for example, I was 27 years old. Yo tuve 27 años. Él, he was 20 years old. Él tuvo 20 años. Ella, she was 15 years old. Ella tuvo 15 años. Digamos que fuera un carro, it was 50 years old. Una cosa, eso tenía 50 años, ¿verdad? Ahí estoy empleando el verbo to be para referirme a la edad de alguien o de algo, ¿de acuerdo? Ah, aquí tengo con los plurales. Recuerden que you puede ser usted o ustedes. You were 34 years old. Tú fuiste o tú tenías 34 años. Nosotros, we were 27 years. Nosotros tuvimos 27 años. Nosotros, ustedes, you were 10 years old. Ustedes tenían 10 años. Finalmente, they were 16 years old.
Ustedes tenían 16 años. Eso es para hablar de edad. Ya tenemos nuestro primer contexto, el contexto o el complemento de edad. Veamos uno con ubicación geográfica. Es el mismo verbo to be, fíjense muy bien. I was, pero aquí voy a emplear una preposición del lugar. I was in Bogotá. Yo estuve en Bogotá, ¿cierto? Esa ya es una oración de ubicación geográfica. Él. He was in the bank. Él estuvo en el banco. Fíjese que el verbo to be y el sujeto son los mismos. He was, pero lo que agregamos es un lugar con una preposición de lugar. Estuvo en el banco. Ella. She was in the park. Ella estuvo en el parque. Si estuviéramos hablando del carro, it was in the garage. El carro o eso estaba en el garaje o en el parqueadero, ¿de acuerdo? Hablamos de ubicaciones geográficas. Siguiente. Tú. You were. Pongamos you were here. Tú estuviste aquí. Aquí ya es un lugar geográfico, es una posición. We were there. Nosotros estuvimos allá. Allá también es un punto geográfico. Ustedes. You were, digamos, you were in the city. Ustedes estuvieron en la ciudad. En la ciudad es un punto geográfico. Está perfecta esa oración. Finalmente, ellos. They were in Paris. Ellos estuvieron en París. En París es un lugar, es una posición geográfica. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo uno por uno los complementos. Aunque no creo que alcancemos a verlos todos, porque hay bastantes complementos. Veamos qué es lo que sigue. Origen. Esto de origen es bastante sencillo. Aquí no hay más que poner la preposición from. Fíjense muy bien. Yo era de. Es cuando estamos indicando el lugar del que venimos. I was from Ipiales. ¿Cierto? Yo soy de Ipiales. He was from Cali. He was from Cali. Él era de Cali. Para hablar de origen utilizamos la preposición from. Tengan mucho cuidado con esa preposición. She was from Medellín. Ella era de Medellín. Únicamente para ciudades, pues no realmente. It was from Italy. Eso era de Italia, ¿cierto? Italia es un origen, era de Italia. ¿Cómo decimos de en inglés? From. F-R-O-M. From. Es la preposición para hablar de origen. Siguiente. Tú eras de. You were from. Tú eras de Francia. You were from France. Ahí está. Nosotros fuimos, éramos o estuvimos. Nosotros fuimos de o éramos de. We were from United States. Nosotros éramos de Estados Unidos. Ahí está. Una más. Ustedes fueron, eran o estaban. You were from. You were from Europe. Ustedes eran de Europa. You were from Europe. Ahí está. They were.
Ellos eran de, they were from Israel. Ellos eran de Israel, ¿verdad? Miren, ahí estamos haciendo uno por uno. Allá tenemos lo que es origen. Completemos esta pequeña explicación con lo que son las ocupaciones. Si se dan cuenta, hay mucho más que explicar, pero quiero ser lo más concreto posible. Ocupación, profesiones. Yo era. I was. Fíjense muy bien con lo que voy a escribir ahorita. I was a teacher. Miren muy bien lo que yo escribí aquí. I was a teacher. Yo era un profesor. ¿Por qué utilizo esa a? Porque al hablar de sujetos singulares y referirnos a profesiones, obligatoriamente tengo que utilizar el artículo a, que significa un. Yo era un profesor. Hagamos con el siguiente, con he. He was, digamos que él era un actor. ¿Qué pasa con eso? He was an actor. Miren la enorme diferencia que nos presenta este ejemplo de aquí. Actor inicia con una vocal, con la vocal A. Cuando iniciamos con una profesión de vocal, ya no usamos a, sino and. Facilísimo. Eso es todo. Una con ella. She was an engineer. Mira, él era ingeniero. Ingeniero inicia con vocal, por lo tanto utilizo and. Ahí está, más claro no puede ser. Con IT no es común hablar de profesiones, pero utilizamos una descripción. Eso era un carro. Vemos un montón de chatarra y no sabemos qué es. Decimos, eso era un carro. Podría entrar dentro de la categoría de profesión, por así decirlo. It was, miren, a car. Pero ¿por qué utilizo a y no and? Ya les dije, porque car inicia con una consonante. Si algo inicia con consonante, utilizamos a, ¿cierto? Como el primer ejemplo. Tengan eso muy en cuenta al hablar de profesiones en singular. Este primer cuadrito es de singular. Esta segunda parte es de plural. Aquí ya no nos metemos con esa a ni con esa an. Fíjense bien. Tú fuiste. Ah, bueno, en este caso sí, porque tú fuiste es singular. Mucho cuidado. You were an architect. An architect. Tú eras un arquitecto. Como arquitecto inicia con la vocal A, utilizamos and. Pero ojo, porque este tú fuiste, tú eras o tú estuviste es singular, es usted, usted. Los últimos tres son plurales. Ahí ya no aplica la regla del A. Fíjense muy bien. Nosotros éramos abogados. Miren. We were lawyers. Nosotros éramos abogados. Aquí, ¿qué es lo que debo hacer? A ese abogados debo escribirle la S, que es el plural. Nosotros éramos abogados, pero ya no escribo la A. Muy bien. Ustedes, en plural. You were, digamos, you were mechanics. Ustedes eran mecánicos. Miren, ¿qué es lo que pongo ahí? Utilizo la S del plural, mecánicos, ¿verdad? Facilísimo. La última. Ellos, they were científicos, they were scientists. They were scientists. Ya no pongo la A porque es plural. Tú no dices ellos eran un científicos. No, 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 no. Ellos eran científicos. Ahí ponemos la S, ¿cierto? Cuidado con lo de profesiones. Como pueden ver, hay mucho más que ver al respecto.
Pero dejémoslo ahí para que podamos continuar con la segunda parte, que son las negaciones. Mira, esto ya lo van a escribir en sus cuadernos. Para formar las oraciones negativas, no haremos uso del auxiliar did, como hacíamos en el presente, en el pasado simple, sino el propio verbo was o were. Es el mismo que niega o pregunta a sí mismo. ¿Cómo así? Fácil. ¿Cómo era la forma afirmativa? I was. Y la forma negativa, I was not. Ahí está. Con contracción, I wasn't. Ya quedó. Son lo mismo, tanto la forma larga como la forma corta. No hay diferencia entre la una y la otra. He was not. Y obviamente, he wasn't. She was not. She was not. Y obviamente, she wasn't. It was not. It was not. Y obviamente, it wasn't. Ahora vamos con la segunda, con were. You were not. Usted no fue. You weren't. Ahí está. We were not. We were not. Y la negación que es we weren't con su respectiva contracción. We weren't. You weren't una vez más. You were, perdón. You were not. O simplemente you weren't. La última. Perdón, you were not. They were not. O simplemente they weren't. Ahí está. Esas son las contracciones y las formas negativas. Veamos las oraciones de acá arriba con ese tipo de estructura negativa. Vamos a copiar esto. Para que puedan ver esa negación en aquí. Es algo bastante simple, bastante rápido. Como la primera tiene que ser negativa, es simplemente I was not. I was not. Con contracción. I wasn't. I wasn't. Ahí quedó. Él no fue, él no era, él no estuvo. Muy fácil. He was not. He was not. Con contracción. He wasn't. He. Ahí está. Negación. She was not. She was not. Contracción. She wasn't. She wasn't. Ajá. Miren esto. La normal. It was not. It was not. Con contracción. It wasn't. It wasn't. ¿Verdad? Ahora vamos con were. También es muy fácil. Oops. You were not. You were not. Con contracción. You weren't. Con contracción. You weren't. ¿Lo ven? Hagamos los demás rapidísimo. We were not. We were not. We weren't. We weren't. Ahí está. Facilísimo. Otra vez con you, ya lo hicimos antes. No lo hagamos. Este de aquí. They were not. They were not. Con contracción. They weren't. Finalmente. They weren't. Con su respectiva contracción. ¿Qué es eso? Son las formas negativas. Muy bien, es bastante sencillo. Vamos con la última parte de esta explicación teórica, que son las preguntas. Oraciones interrogativas.
Si necesitas hacer una pregunta o interrogación, simplemente coloca el verbo to be al principio de la oración, antes del sujeto. No olvides el signo de interrogación al final. Hagamos una preguntita, utilizando cualquiera de esos complementos que vimos anteriormente. Si fuera afirmativa para hablar de edad, I, perdón, I was 27 years old. Eso sería una afirmación, pero como esto es pregunta, el was que tengo aquí lo muevo al principio y pongo un signo de pregunta. Was I 27 years old? Yo tenía 27 años. Si le pregunto a mi mamá, ella me va a responder yes. You were. Respuesta corta, afirmativa. Respuesta negativa. No, you weren't. Ahí está. Siempre se me olvida la coma, no olviden la coma. No, you weren't. Él estuvo, ampliamos un contexto de ubicación geográfica. Was he in the park? Miren, contexto de geografía, ubicación geográfica. Respuesta corta. Yes, he was. Respuesta negativa corta. No, he wasn't. Perdón. Ella. De nuevo el verbo to be. Was she, pongamos un sentimiento. Was she sad? Ella estaba triste. Respuesta corta. Yes. Perdón. Yes, she was. Sí, estaba triste o sí lo estaba. O simplemente no. She wasn't. Perdón. No, ella no lo estaba. It. Was it, pongamos un lugar. Was it in the city? ¿Estaba en la ciudad? ¿Eso estaba en la ciudad? Yes. It was. Sí lo estaba. Sí estaba eso en la ciudad. Yes, it was. Or no, it wasn't. ¿Verdad? Tú fuiste, tú eras o tú estuviste para hablar de where. Where you, were you a doctor? Profesión. Were you a doctor? Si yo te pregunto, ¿tú eras doctor? Tú te me respondes, yes, I was. O simplemente la negativa, no, no, I wasn't. Ya, no, no lo era. O no, no era doctor. Nosotros empleamos una relación personal. Were we friends? ¿Éramos amigos? Si fuera afirmativa, yes, we were. Punto seguido. O negativa, no, we weren't. ¡Tarán! Ustedes fueron, eran o estaban. Were you in the house? ¿Estaban en la casa? Si nos preguntan a nosotros, ¿estaban ustedes en la casa? Nosotros respondemos, sí, estábamos en la casa. Yes, we were. Por la negativa, no, we weren't. Ellos, were they? Were they tired? Un sentimiento. No, un sentimiento, no, una característica. Were they short? ¿Ellos eran cortos o bajos de estatura?
Yes, they were. O simplemente en la negativa, no. They weren't. ¿Cierto? Eso es todo. Esas son las interrogativas. Eh, el taller es bastante sencillo. En la primera parte de ese taller que ustedes van a entregar dentro de un mes, tienen que desarrollar unos ejercicios muy simples. Aquí en este primer ejercicio tienen que reemplazar el pronombre, la persona que está aquí por un pronombre personal. O sea, qué fácil que está eso. Felipe era un estudiante. Si hablamos de Felipe, ¿quién es Felipe? Felipe es él. He. Eso es todo. Sofía. Sofía era de Canadá. ¿Quién era Sofía? Sofía es ella. She. Miguel y yo. ¿Quiénes somos Miguel y yo? Nosotros. Mi nombre es Paul. Si hablo de mi nombre, estoy hablando obviamente de mí, ¿verdad? Esas oraciones ya las deben completar con sus respuestas. Número 2. Vuelvo a escribir las siguientes oraciones, pero cambia el sujeto por el pronombre personal. Es más o menos lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Si estoy hablando de Lucy, Lucy era mi madre, obviamente. She was my mother. ¿Qué fue lo que hice? Reemplacé el sujeto de Lucy por el sujeto she o el pronombre she, que es exactamente lo mismo. Van a hacer lo mismo con la B, la C, la D y la E. Qué fácil que este es este ejercicio. La segunda actividad, el pasado del verbo to be. ¿Qué hacemos en este ejercicio? Completamos con el verbo to be, ya sea was o were. Ellos estaban en Washington. Si es ellos, ¿será was o será were? Muy fácil. Where. El teléfono. Si el teléfono es una cosa, ¿será was o será were? Obviamente es was. Para completar con el verbo to be. En pasado. Vuelvo a escribir las siguientes oraciones, pero con el verbo to be en forma negativa. Ya hicimos oraciones negativas. La señora Jones fue nuestra profesora. Si es negativo, obviamente, Miss Jones wasn't our teacher. ¿Qué fue lo que hice? En lugar de was, escribí wasn't, la transformé en oración negativa. Miren lo fácil que está eso. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es completar esta pequeña descripción de los Beatles utilizando was o were. In the 1960s, the Beatles were. En la número 1. ¿Qué es la número 1? Were, porque estamos hablando de los Beatles, algo que es en plural. La número 2, si estamos hablando de ellos será was o were. Obviamente es were, ¿verdad? Van escribiendo los números que corresponden a cada verbo. Y amigos míos, esa es toda la actividad y toda la explicación para octavos.